Semper Regis, ad in Regis, vita de stabilis, obturat, et curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Palabra de Honor. Me van a tener que disculpar, hoy estoy con una difonía, así que si aguanto hasta el final del programa seguramente van a tener que escuchar mi voz un poco cascada. Eduardo. Bueno, hoy no tenemos invitados porque queremos charlar nosotros de dos temas que se está hablando en todos los medios de comunicación, que obviamente es la venida de Obama y que obviamente es esta escalada de corrupción que ya hay. Pero nosotros no se asusten, no vamos a hacerles relatos, ya los han hecho en los otros programas. Nosotros vamos a hacer análisis de la esencia, Prudencio, si podemos llegar a analizar eso. Es lo que se supone que tiene que hacer este programa, lo que nos hemos propuesto. Es decir, este programa no es informativo, no le contamos cosas, analizamos con ustedes cosas. Y no eso, para tener la razón, muchas veces para que digan, discrepo con ellos. Lo que hacemos es aportar un punto de vista. Con él, ustedes harán lo que les parezca. Vamos entonces con mi editorial. La semana pasada, el 24 exactamente, se conmemoraron 40 años del último golpe de Estado en la Argentina. Y cuando digo el último, lo digo también con la intención de que no sea el que ocurrió antes de esto, sino que sea el último para siempre, es decir, que nunca más haya golpes de Estado en la Argentina. Y se ha conmemorado, como se suele hacer habitualmente, con más intensidad por la cifra redonda, a punto tal de que incluso en la visita del presidente Obama, junto con el presidente Macri, ha habido también participación en homenajes y una serie de cosas. Yo creo que es absolutamente justo y es bueno que recordemos sobre todo para no repetir los errores que hemos cometido. Es decir, recordemos para no permitir que nunca más se interrumpa la vigencia de nuestro régimen constitucional y que nunca más alguien se sienta con derecho a atropellar la vida, las libertades y los derechos de los demás ciudadanos. Yo creo que terminar con los golpes, espero que lo hayamos hecho ya, era un imperativo, pero siempre hay que estar prevenido porque puede volver la tentación y sabemos que puede llegar a ser muy grave. Defender los derechos humanos me parece que es algo que no podemos dejar de hacer nunca y reclamar justicia, no puede haber un reclamo más justo, valga la redundancia. Ahora bien, los derechos humanos son tales si realmente involucran a toda la humanidad. De lo contrario son derechos de particulares, derechos de partes de la humanidad, es decir, privilegios, derechos privados. Para que sean derechos auténticamente humanos tienen que ser universales, no puede quedar nadie excluido. Todo sujeto, todo ser humano en este caso, tiene que ser objeto de ese derecho. Debe tener ese derecho, se le debe preservar y se le debe respetar. Ahora bien, en las celebraciones hemos visto que muchos entienden que los derechos humanos no son universales. Parece que están sectorizados, que solo existen cuando son atropellados en aquellas personas que comulgan con el pensamiento de estas otras personas. Parece que algunos se sienten como dueños del patrimonio exclusivo de los derechos humanos, como si solo ellos deberían defenderlo y solo cuando ellos los afectan vale la pena reclamar. Esta situación viene de lejos, porque ya muchos de los que reclaman los derechos humanos atropellaron derechos humanos antes de que sean ellos víctimas de esos atropellos. Y en los últimos 12 años ha aumentado enormemente esa manera de ver las cosas, esa manera sesgada,
con lo que Alfredo Leuco llama el patoterismo de Estado de los Kirchner, y que en definitiva lo que ha hecho es ponerle una camiseta partidaria a un reclamo que, reitero, tiene que ser universal, y además corromperlos. ¿Corromperlos con qué? Con dinero público, comprar voluntades para que los y las que defendían los derechos humanos, estoy pensando particularmente en Eve Pastor de Bonafini, prioricen la codicia y los recursos que el Estado les cedía por encima de aquellos valores importantes que habían defendido antiguamente. En esto vemos una enorme contradicción. No se puede defender los derechos humanos que fueron atropellados en perjuicio de algunos cuando se defienden y se exaltan los atropellos en perjuicio de otros. Eve de Bonafini no puede exaltar a las bandas terroristas de las cuales entiendo que sus hijos formaron parte, mientras dice defender los derechos humanos, porque esos derechos, si no son universales, no son humanos. Son derechos que ella le reconoce solo a los que piensan como ella. Ni qué hablar de un hombre como Bervinki, que militó en una banda terrorista, asesinó, puso bombas, cometió todo tipo de delitos y de atropellos contra los derechos de otros. ¿Qué autoridad moral puede tener una persona que ha actuado de esa manera para decirse defensor de los derechos humanos? Ni qué hablar de Elía, que exalta un régimen como el iraní, en donde los derechos humanos lisa y llanamente no existen, o Esteche de Quebracho, o Milagro Sala, que hizo también de los derechos humanos un negocio. ¿Cómo pueden defender los derechos humanos los que trataban de justificar la designación del general Milani como comandante en jefe del ejército, un hombre que estaba acusado de violar los derechos humanos precisamente en esa dictadura de la cual se han cumplido 40 años? ¿Cómo se pueden defender los derechos humanos mientras se exalta un régimen como el de Venezuela, donde se ponen presos a las personas que piensan distinto? ¿Cómo se pueden defender los derechos humanos mientras los tiranos Castro, esa monarquía dinástica que se pasan de un hermano al otro, tiene sojuzgado su pueblo, el pobre pueblo cubano desde hace más de medio siglo, y les ha atropellado todos los derechos y libertades que podemos imaginarnos? ¿Cómo se puede salir a defender los derechos humanos enarbolando imágenes de Ernesto Che Guevara, uno de los hombres más crueles que ha atropellado los derechos humanos en el siglo XX? ¿Cómo puede haber congruencia en esas actitudes, defenderlos por un lado y exaltar su violación por los otros? Pedir justicia es justo y es noble y debemos hacerlo. Y debemos escuchar a quienes piden justicia, pero es muy distinto pedir justicia que pedir venganza, porque si se sigue atacando a otros porque ellos violaron derechos humanos, estamos nosotros haciendo lo único que no podemos hacer para combatir el canibalismo, comernos los caníbales. Para ambos lados tiene que haber derechos humanos, aún para los peores delincuentes. La ideologización es también una manera de sectorizar y, por lo tanto, de menoscabar los derechos humanos. No puede ser patrimonio de ninguna corriente de pensamiento. No se puede entender por qué Obama y Macri son atropelladores de derechos humanos y no tienen derecho a reclamar por ellos y a rendir homenaje a aquellos que fueron víctimas de esos atropellos. ¿Qué ha hecho Obama? ¿Qué ha hecho Macri para que no se reconozca? Pensar distinto de los que quieren monopolizar el reclamo de los derechos humanos. A mí no me gustan las marchas, lo saben muy bien. Yo creo que toda marcha que implica atropellar derechos que también son humanos, como el de transitar libremente, el de trabajar, ejercer toda industria ilícita, no está bien. Es también un derecho humano, no es el derecho a la vida, estoy de acuerdo en la libertad, no tienen esa jerarquía, pero son derechos humanos. Entonces, las marchas me parecen que no son las adecuadas, pero no interesa eso en este momento. Lo que no puedo entender es qué tiene que ver la defensa de los derechos humanos con el vandalismo. ¿Cómo puede haber sectores que alimentados por odio, por resentimiento, por espíritu vengativo, por una sed de venganza parece insaciable, han cometido los actos de vandalismo que hemos visto durante las celebraciones del 40º aniversario del golpe de Estado? Permítanme que les muestre algunas fotos para que ustedes vean los resultados aquí en Córdoba. Miren ustedes allí,
Esas fotos corresponden a la sucursal catedral en la avenida Vélez Sarsfield del Banco Santander Río. Miren cómo dejaron los cajeros automáticos. La segunda foto es una foto también tomada de la puerta, las puertas rotas, con pedradas, o vaya a saber balazos, o vaya a saber qué. La siguiente es de adentro, escrito buitres y también rotas las vidrieras, entraron a los cajeros automáticos. La foto siguiente nos muestra las paredes del costado, con todas las escrituras que ustedes pueden imaginarse. Muerte al Estado, dice uno. O sea que estamos ante anarquistas, no quieren la existencia del Estado. Justamente, el Estado es el que debe preservar la garantía de nuestros derechos. Todos los Estados asesinan a los pibes. Muerte al sistema, es decir, consignas ideológicas que no tienen nada que ver con la defensa de los derechos humanos. Pero no se conformaron con el Banco Santander o con la sucursal de la Avenida General Paz de la empresa McDonald's, sino que atacaron monumentos históricos, los más valiosos de la ciudad, la manzana jesuítica, patrimonio de la humanidad que aloja los monumentos históricos más importantes y más antiguos de la Argentina. Eso, la parte de atrás de la Compañía de Jesús, la pared que sigue, señor director, sigamos, la pared que sigue con letreros, 30.000 desaparecidos, FAC, disidentes, etcétera, etcétera. La que sigue, por ejemplo, ya llegamos a la Academia de Ciencias y hay 2 o 3 fotos más que muestran todas las otras paredes de la Academia de Ciencias. Fuera Obama. ¿Qué tiene que ver Obama con la celebración o la conmemoración del 24 de marzo y la defensa de los derechos? Insultos, por supuesto, y una serie de cosas que no vale la pena ni siquiera leer. Pero bueno, este ha sido el resultado de eso. Yo soy historiador, me gusta el pasado. Me gusta recordar el pasado y tenerlo presente, porque el pasado nos enseña. Pero para que el pasado nos enseñe, tenemos que hacer que ese recuerdo sirva para no repetir los errores, pero no para seguir alimentando los odios y las divisiones entre nosotros. No podemos seguir mirando al pasado cuando tenemos que construir un futuro nuevo, un futuro mejor, cuando tenemos que reconciliarnos entre los argentinos. Esa nostalgia del pasado, de querer volver a 40 años atrás, no nos permite hacer que el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos sea mejor que el que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Después de 12 años de enfrentamientos alentados desde el gobierno, creo que es hora de que recordemos lo que debemos recordar, pero lo hagamos de manera civilizada y respetando a todos los que piensan distinto de nosotros. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Sarsfield 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, Prudencio, tenemos 2 bloques, ¿cierto? ¿Sí? Yo propongo 2 temas. En estos últimos decenios, el inconsciente colectivo argentino ha tenido 2 o 3 ideas que han sido nefastas. La primera ha sido superada provisoriamente
que es el populismo. Las últimas elecciones le han dado el triunfo al gobierno que no propone el populismo sino el esfuerzo. ¿Por qué digo provisorio? Porque si Macri no tiene éxito en el tema económico, el populismo va a volver en contra de Macri. Pero esa la tenemos ya, digamos... Sí, por esa misma razón es que yo no soy tan optimista como vos y pienso que el populismo no lo hemos descartado. Yo creo que el triunfo de Macri, más que por una concientización de los males del populismo, se ha dado por el hartazgo de la corrupción y de la agresividad del gobierno anterior. Bueno. Ojalá que el populismo lo derrotemos con el éxito de Macri, con la comprobación práctica de que con el populismo no se prospera y fuera de él sí se puede. Bueno, ojalá sea así. La segunda idea es la aversión a los Estados Unidos. La República Argentina, desde su nacimiento, ha estado en competencia con Estados Unidos y durante muchísimos años las clases pensantes argentinas tenían aversión al país del norte y después pasamos con Menem a una situación de absoluta fraternidad, ¿cómo le llamaba él? Las relaciones carnales. Las relaciones carnales. Esa frase pertenecía a su ministro de Relaciones Exteriores, que era Di Tella. Sí. Y después, cuando vinieron los Kirchner, el péndulo se fue al otro extremo y ahora parecería que el péndulo puede situarse en el punto medio. Me gustaría que hagas una opinión, Prudencio, primero, respecto de esta idea. ¿Por qué crees vos que esta idea ha permanecido tanto tiempo en la Argentina para después ya hablar de la visita de Macri y lo que representa? Yo creo que ha habido varios motivos. El primer motivo ha sido que la Argentina ha competido con los Estados Unidos en algún momento. En 1912 hay un diccionario español donde al hablar de Argentina dice, elogia la situación de Argentina, que era uno de los países más prósperos del mundo, y dice que Argentina se vislumbra como un país que junto con los Estados Unidos de América van a ser los dos países más importantes surgidos, digamos, más cercanamente en el tiempo. Argentina estaba en condiciones de competir con los Estados Unidos. Nunca llegó a hacerlo en la práctica, pero digamos que se veía a Estados Unidos como un potencial competidor. Cuando caímos en manos del populismo, desgraciadamente nos dimos cuenta de que habíamos cometido el error de perder esa carrera y no poder recuperarla hasta hoy. Entonces quedó el resentimiento del perdedor, del que pudo ser y no fue. A eso se sumó que el populismo le sembró también la semilla del odio, la semilla del resentimiento, la semilla de hacer de culpable a aquel que le va bien y decir que a nosotros nos va mal porque a él le va bien. Exacto, eso exculpa a los que quieren vivir cómodamente. Y a los que son responsables de que nos vaya mal. Sí, señor. La culpa no es mía, yo hice las cosas bien, es del otro que no nos deja. Yo quiero que analicemos la importancia de la venida del hombre que maneja indudablemente el país más importante del mundo. En tan poco tiempo, en 3 meses, nuestro embajador, yo creo que esto es mérito en gran medida de nuestro embajador, ha conseguido que este hombre que debe tener una agenda planeada a 2 o 3 años, incluya un viaje a la Argentina. ¿Qué representa eso, Prudencio? Yo creo que fundamentalmente es un reconocimiento al cambio que en la Argentina se ha producido y de alguna manera también refleja que los Estados Unidos de América, a pesar de que durante el gobierno de los Kirchner no tuvo en cuenta a la Argentina, porque desde la Argentina, desde el más alto nivel de poder, se los despreciaba, se los maltrataba, hasta incluso se los maltrató cuando vino Bush aquí, el propio Kirchner lo trató mal, cometió groserías, actos absolutamente reñidos con la más elemental educación. Sí, abrió un precinto con una tenaza. Sí, y bueno, también eso hizo el ministro de Relaciones Exteriores saliente. Es decir, todo eso hizo que Estados Unidos, por una cuestión de dignidad, ignorara a la Argentina como si no existiera. Pero esto demuestra que Estados Unidos estaba pensando en la Argentina y ni bien ha visto que en la Argentina se produce este cambio y hay un ámbito favorable para que las relaciones vuelvan a ser maduras, sensatas y educadas, Estados Unidos y su presidente deciden venir a hacer acto de presencia y poner de manifiesto el regocijo y la satisfacción de que esto haya ocurrido. Algunos dicen que esto también es un guiño para Macri en contraposición con lo que está pasando en Brasil,
con lo que está pasando en Bolivia y con lo que de alguna manera ha pasado en Chile con Bachelet. Eso sería magnífico, porque quiere decir que Chile y Brasil, que han sido socios privilegiados en el cono sur de los Estados Unidos, pueden llegar a ser desplazados por la Argentina. Y obviamente, ser socio privilegiado de la primera potencia del mundo hay que ser realmente muy absurdo, muy ridículo y muy contradictorio para negarse. Ahora, eso Si no es eso no someterse al imperio, pero someterse, no es perder la dignidad. Bueno, eso, si el que solo imagina que comerciar con alguien más rico implica perder la dignidad y someterse, es porque tiene propensión a hacerlo, porque no concibe que se pueda negociar con alguien que es más poderoso y más rico en condiciones dignas y sacar provecho. O porque no conocen el concepto de las ventajas competitivas de Ricardo. Sí, por supuesto, pero además de las ventajas competitivas, Ricardo, supongamos que yo no podría entonces recurrir a un banco porque el banco es más rico que yo, pero si yo dignamente busco la forma de obtener un crédito que a mí me convenga porque la tasa que voy a tener que pagar es menor que el beneficio que le voy a obtener de ese capital, y el banco... Pero si ya nos presta Venezuela, Prudencio, ¿para qué querés ir a Estados Unidos? Y en todo caso para bajar la tasa, porque Venezuela nos presta el 15%. Pero yo de Estados Unidos no espero créditos, yo de Estados Unidos espero otra cosa mucho más importante. El ejemplo del banco no era homologable con los Estados Unidos. De Estados Unidos yo lo que espero primero es el reconocimiento a escala planetaria. Ser reconocido como un país confiable por los Estados Unidos es tener camino abierto para que los demás países importantes del mundo nos reconozcan también como país serio. Y en segundo lugar, Estados Unidos como una potencia económica e industrial, espero de ellos inversiones. Y que esas inversiones generen productividad, fuentes de trabajo y riqueza, porque es lo que nos hace falta. Bueno, yo le dije a Prudencio la ventaja competitiva para que lo explicara él, pero no lo explicó. Dijo otra cosa, así que le voy a explicar yo. En un escenario de libertad, cuando hay una transacción comercial, no es que uno gana porque el otro pierde, ganan los dos, porque cada uno ofrece lo que tiene y el otro le conviene que lo tenga él y entonces se hace la transacción. Lo que pasa es que siempre los argentinos tenemos una tendencia a ir a los extremos. El péndulo tiene que estar en uno de los dos extremos, no lo dejamos nunca quedarse quieto en el medio. Entonces, o caemos en lo que hablábamos del gobierno de Menem, relaciones carnales, que me parece sí indigno, porque en esas relaciones carnales lamentablemente la parte pasiva obviamente éramos nosotros, o el odio, el enfrentamiento, el desprecio. No, ninguna cosa ni otra. Tenemos, como en todas las cosas de la vida, buscar el equilibrio en un punto medio. Y creo que hasta ahora, por lo menos, las cosas parecen encaminarse en esa dirección. Bueno, yo creo que es un éxito muy grande de Menem, es un éxito muy grande del ministro de Relaciones Exteriores y también... O sea que Menem ha intervenido de nuevo No, en esto. se me confunden los nombres a esta edad. De Macri, porque empiezan con M. De Macri, perdón, del ministro de Relaciones Exteriores, que es esta señora, que es una prócer, porque ha dejado uno de los puestos más importantes que existen en relaciones exteriores para venir a la Argentina a apostar por la Argentina. Y también, ¿por qué no decirlo?, del embajador nuestro en los Estados Unidos, Prudencio. Yo creo que esta persona, que no es de nuestro partido... Yo no tengo partido. Bueno, que no es entonces del partido de gobierno, según Dagaf, ha tenido una actuación que vale la pena ser ponderada. Nos piden un corte y volveremos ya con otro tema. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Estos errores que se cometen de vez en cuando son buenos porque demuestran que los conductores también son humanos, Prudencio. ¿Alguien ha puesto en duda la condición humana? Bueno, pasamos a la segunda gran idea. La segunda gran idea es que la sociedad argentina durante muchísimos años no se interesaba porque hubiera o no corrupción. Lo único que le interesaba es que el sueldo le alcanzara. Entonces quizá tenía razón el expresidente de Uruguay, creo que era Bordaberry, que dijo los argentinos son corruptos. Yo he llegado a pensar eso, creo que los argentinos, no digo individualmente, vos, yo, el que nos está mirando, sino colectivamente nos comportamos de manera corrupta. Nuestras relaciones, las relaciones entre nosotros tienen un alto índice de corrupción. Bueno, pero ahora está ocurriendo, se está generalizando una situación, Prudencio. Tema que se investiga, tema que tiene una corrupción absoluta. Anoche se ha denunciado una nueva corrupción de Lázaro Báez que vendía petróleo crudo en negro, es decir, robaba petróleo del pozo y se lo vendía a algunos refinadores negros, que obviamente vendía la nafta en negro también. ¿Vos te imaginás lo que significa eso? No, no lo sabía, eso bueno, recién me estoy ya va a salir ahora. En los Vender diarios. Petróleo que no sea en negro debe ser muy difícil. Es muy difícil, sí. Pero ya la gente, después de lo que ha ocurrido el otro día con el video de estos señores que contaban plata, entre comillas... Sí, yo en eso quiero decirte una cosa. Lo he escuchado a un periodista que era muy del servicio de los Kirchner, no sé cómo se llama, Morales, ¿puede ser? Sí, señor. Morales, que decía, oiga, en una financiera se cuenta plata. Y vos sabés que creo que ese señor, que me parece muy desagradable, y vos sabés la opinión que yo tengo de los Kirchner y de esta banda de ladrones, me parece que tiene razón. Eso en sí mismo no es malo. Lo malo es que sabemos, o por lo menos tenemos firme sospecha, de que ese dinero era mal habido y que estaban dándole un mal fin, que era lavarlo e incorporarlo en la actividad, digamos, en la actividad legítima a través de mecanismos espurios o sacándolo del país. Ahora, que cuenten dinero en una financiera... Tiene razón Morales, en sí mismo no es un delito. Sí. O sea que pongamos las cosas en su lugar porque tampoco no nos enloquezcamos. Es como si yo veo a alguien que no sé, que está acariciando la cabeza de un niño. Bueno, si yo sé que es un pedófilo, me va a provocar repugnancia, pero no puedo condenarlo porque le acaricia la cabeza a un niño. Lo condeno porque es pedófilo. Exacto, pero acá hay otro componente más, Prudencio. No era una financiera, era una cueva. La diferencia entre una cueva y una financiera es que la cueva es una financiera no autorizada. Es decir, es una financiera que trafica con dinero negro. Segundo, no eran cajeros, eran personas comunes. Uno era el hijo de Lázaro Báez. Tercero, eran cantidades de dólares tan grandes que impresionaron a la gente. Claro, todo eso es importante. Además, digamos, el ver cómo se hacía eso, sabiendo que detrás de eso había corrupción, es lo que nos ha impresionado. Yo simplemente quise poner de relieve eso porque no quiero que nos quedemos en el video contando plata. El delito está en todo lo demás. Ahí hay que... Sí, señor. Pero quiero avanzar. Esto ha impresionado tanto porque la gente no se impresiona con la razón, sino con la emoción. Es curioso, pero hay que aprender eso. Claro, pero los jueces tienen que condenar con la razón y no con la emoción. Ha impresionado tanto que este tema está en todos los programas televisivos, incluso en los programas de la siesta y de la tarde, que son de chimento de la vida de la farándula. Esos son los que vos ves, yo no los veo. Los que yo veo. Pero se ha viralizado en las redes sociales también. Bueno. A mí me ha llegado, no sé, no menos de 20 veces ese video. Pero esto va más allá, Prudencio. Ya hay una relación entre la corrupción y quien la genera. Antes no la había. Antes la gente creía que la corrupción era como el viento. Ahora hay una reacción biunívoca. La corrupción la genera el gobernante. El gobernante se enriquece y el ciudadano común se empobrece. Esos millones de dólares que habían ahí eran gasas
que no están en los hospitales y alimentos que no están en los lugares donde se les da de tomar la leche a los chicos a la tarde. Claro, esa es la demostración de las consecuencias de la corrupción, que a veces son los que hacen cobrar conciencia de lo grave que es. Quizá no nos repugna tanto la corrupción en sí misma, sino el daño que la corrupción nos provoca a nosotros. Bueno, de alguna manera es también una vía a través de la cual cobramos conciencia de que a la corrupción hay que combatirla. Y en el tema del combate a la corrupción, yo creo que también se está operando un cambio que yo lo veo como positivo. Hay una fuerte presión sobre los jueces, sobre todo por aquellos jueces que han sido complacientes o han sido indolentes o han sido cobardes, para que de una vez por todas actúen y actúen con la firmeza. Aprovecho incluso para señalarlo con un ejemplo. Esto que yo hablé en mi editorial, que fue los actos de vandalismo, que tuvimos aquí un fiscal que nos decía que era una colisión de derechos. Me acuerdo que te ofuscó a vos. Yo no me ofusco fácilmente, a mí me pareció desagradable y incorrecto lo que decía. Los bancos, por lo menos los bancos, tienen en los cajeros automáticos cámaras de seguridad. Pues espero que haya un fiscal con las suficientes agallas, por no decir otra cosa, para pedirle al Banco Santander las cintas de seguridad y procesar a las personas que ahí estén cometiendo los actos de vandalismo. Si no lo hacen, entonces serán de nuevo tildados de cobardes, de cómplices o de incapaces. Y los gobernantes, por favor, que se ocupen también de que esas cosas sigan su curso legal. Bueno, pero doy un paso más, me queda un minuto. Doy un paso más. A raíz de algo que dijo Lidita Carrió anoche, ya se está vislumbrando, por lo menos lo dice ella, de que no es que haya jueces federales corruptos o muchos jueces federales corruptos. Se está vislumbrando que la justicia federal como sistema está corrupta. Lo que no quiere decir que haya casos de jueces y fiscales honestos y algunos heroicos. Se explica la diferencia, sí, por ¿cierto? supuesto, la corrupción institucional que vos la has mencionado más de una vez. Ahora, ¿cómo se cura eso? Tenés que cambiar a los jueces. ¿Cómo se sacan Primero esos con la jueces? presión pública. Este juez impresentable de Tortuga Casanelo está siendo más rápido ahora porque la presión pública es más grande. Y cuando lo explicaba hoy una chica en un programa muy inteligente, decía, cuando las pruebas llegan al expediente, el juez está agarrado. Puede demorarlo, pero no puede fallar en contra porque queda absolutamente comprometido. Ojalá esa presión sirva para que estas causas prosperen, pero tampoco es bueno que los jueces funcionen a través de la presión de la opinión pública. Los jueces deben estar por encima de eso. Por supuesto que si un mal juez a través de la presión actúa como debe actuar, bienvenido sea, pero tenemos que buscar que el sistema funcione con jueces probos, con jueces independientes, con jueces valientes, que no necesiten que la opinión pública los presione, sino que simplemente su conciencia los haga actuar como deben. Sí, yo no me refería a la presión para que falle de una manera o de otra, sino a la presión para que el sistema funcione. Es la misma presión a la que yo me Y si refiero. no funciona el juez, que funcione la Cámara. Y si no funciona la Cámara, Prudencio, que funcione la Corte. Lo que nos decía el doctor Molina Herrera las otras noches. La gran responsable del funcionamiento del Poder Judicial es la Corte de Justicia, que tiene en sus manos la superintendencia y tiene control sobre todos los jueces del país. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, terminamos acá nuestro análisis, sin perjuicio que lo vamos a seguir, a continuar en otros programas. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hoy voy a continuar con el tema de las Pascuas, esta vez la Pascua cristiana, siempre desde el punto de vista del análisis de la impronta no confesional de la Pascua judía la semana pasada y de la Pascua cristiana esta semana. Por supuesto que el tema, si es confesional, si es religioso, tiene otro nivel, pero hay gente mucho más capacitada que yo para hablar de eso. Así como yo dije que la Pascua judía, más que el tránsito, era el trasvasamiento, era la transformación, me pregunto cuál es la esencia de la Pascua cristiana. Un católico preconciliar diría, obviamente, es la crucifixión, porque en la crucifixión se genera el acto de la redención. Un católico postconciliar diría, no, el hecho esencial es la resurrección, porque la resurrección es la manifestación de que Jesucristo era Dios. Y una persona que habla desde una óptica no confesional, ¿qué diría? Yo creo que diría, el hecho más importante es la ascensión del Señor. Obviamente no se refiere a que el Señor sube en cuerpo y alma al cielo, porque eso es un tema que solo se puede comprender por la fe. Se está refiriendo a la ausencia del líder. Cuando el líder se ausenta de la institución cobra mayoría de edad. ¿Se entiende el concepto? Cuando el líder fundador está presente, la institución no funciona. Es un grupo de seguidores de un líder. Si el líder se va y deja las condiciones, esta organización se convierte en institución. Y eso es lo que quiero analizar. ¿Qué dejó Cristo cuando se fue? Dejó dos cosas. Primero, una organización para que pudiera funcionar. Él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se refería obviamente al Papa, se refería a los otros 11, ya eran 11, no 12, apóstoles, y se refería a la feligresía incipiente. Y además dejó una idea fuerza. ¿Qué es una idea fuerza? Una idea fuerza es una idea que es un pensamiento de la mente asociado a una fuerza producida por una emoción muy fuerte del espíritu. Y cuando el pensamiento de la mente y la emoción del espíritu se juntan, se forma la idea fuerza que tiene entidad propia, tiene vida propia. ¿Qué significa esto? Significa que ya no es ni siquiera necesario salir a convencer a la gente, porque la idea fuerza convence por sí mismo. Y esa es la maravilla del mensaje de esta idea fuerza. ¿Cuál es esta idea fuerza? Me dirán ustedes. Hábleme desde el punto de vista no confesional, porque obviamente es la buena nueva, el evangelio. No confesional estamos hablando. Sí. Les voy a poner, es muy amplia, pero les voy a poner los dos temas que a mí me importan más, o me interesan más. El primero, Cristo lo explica con un ejemplo. Si te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla. Eso no lo entiende nadie. ¿Qué significa eso? Eso significa, Señor, a usted lo que le conviene es perdonar, perdone. ¿Pero por qué perdone? ¿Para ser más bueno? ¿O porque tiene lástima de la persona que lo ha ofendido? No, Señor, perdone porque le conviene a usted. ¿Entienden el concepto? Es por beneficio del perdonador, no del perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón significa eliminar el odio. El que perdona, el acto de perdonar, implica tomar la decisión de decir no voy a odiar más. ¿Y por qué se beneficia el perdonador? Porque odiar consume energía. Imagínense ustedes
un fuego en un hogar de una cabaña de invierno, muy lindo que da calor, pero hay que ponerle leña o hay que ponerle gas. De manera tal entonces que el que deja de odiar se beneficia porque puede utilizar ese quantum de energía para otra cosa. Vamos ahora al segundo mensaje. El segundo mensaje, Cristo lo da, también no confesional, lo da con una frase muy corta, muy repetida y no entendida. Amar al prójimo como a uno mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo amo a mi prójimo como a mí, yo convierto a los otros en los míos. Y esto tiene un efecto extraordinario. Estoy hablando en el plano no religioso. ¿Por qué? Ya lo he conversado en otra ocasión con ustedes. Hay tres tipos de individuos, y nada más que tres. El primero soy yo. Yo, en mi caso, soy Eduardo Ibáñez. En tu caso, Fede, vos sos yo. El segundo grupo son los míos. Los míos son aquellas personas que en mi escala de valores yo los tengo ubicados por encima del afecto que yo me tengo a mí mismo. A los otros les tengo más, a los míos les tengo más afecto que a mí. Mis padres, mis hermanos, mi mujer, mi hijo, mis sobrinos, mis primos, algunos amigos muy queridos, algunos compañeros especiales y otras personas en características muy particulares. Esa gente, cuando hay un conflicto de intereses, que siempre lo hay, porque los recursos son escasos y las apetencias infinitas, cuando hay un conflicto de intereses entre los míos y yo, y tengo que decidir yo, decido por los míos. Ese recurso escaso no me lo asigno yo, sino que se lo doy al mío, porque el mío, en mi escala de valores, lo tengo por encima de los afectos que yo. En cambio, los otros, que es el grueso de la población, son aquellas personas que están ubicados en mi escala afectiva debajo de mí. Por tal motivo, en un conflicto de intereses, yo siempre voy a elegir que la asignación del recurso sea para mí o eventualmente para los míos y no para los otros. Son dos formas de comportamiento distintos. Esto viene de la teoría del comportamiento. ¿Por qué la gente actúa como actúa? Abraham Maslow, ¿se acuerdan? En un caso, se actúa por solidaridad. Yo con los míos actúo por solidaridad y su expresión máxima es el amor. En el otro caso, yo actúo por conveniencia y entonces se está actuando por un egocentrismo bien entendido. No lo estoy usando acá esa palabra desde un punto de vista peyorativo. Bien entendido, yo estoy antes que quienes no están en la escala de afectos arriba, por encima de mí. Esas dos posiciones, que hay que tenerlas muy presentes en el tema de la economía, porque si yo quiero administrar la economía con un criterio y estoy trabajando en el otro, voy a fracasar, debe ser bien tenido en cuenta cuando se quiere hacer un trasvasamiento de un grupo de personas hacia el otro en el tema de la convivencia. Y esa situación de tratar de convertir a los otros en los míos es primero el camino de la autorrealización y es segundo la solución del problema. Voy a usar dos problemas que son los problemas más graves que tiene la humanidad en este momento. Del problema con los fanáticos islamitas y del problema de la mala utilización de los recursos naturales que tienen los habitantes de este planeta. En tanto que nosotros podamos entender que los demás se pueden convertir en los míos, vamos a solucionar este problema. Y si no lo creemos así, o no lo podemos hacer así, estos dos problemas que he mencionado, mis queridos amigos, no tendrán solución. Es palabra de honor. El
Usted ha sentido hablar alguna vez de la década infame, ¿no es cierto? Bueno, si no ha sentido hablar o no se acuerda, le voy a recordar. Esta es una palabra, una expresión que se acuñó en los años 40 y 50. El que la acuñó fue un periodista que se llamaba José Luis Torres, periodista de un periódico que se llamaba Cabildo, del nacionalismo católico, y muy enfrentado y en contra de los gobiernos liberales y progresistas. La década infame, según esta concepción, que después, término que después ha adquirido, por supuesto, mucha difusión y todavía por ahí se sigue escuchando, sería los años transcurridos entre el golpe de 1930 y el golpe de 1943, con lo cual sería una década constitucional, democrática y republicana entre dos golpes de Estado. Primera contradicción, ¿dónde está la infamia? Parece que la infamia empezó con un golpe, pero de ese golpe se salió al año y medio, de manera de que la infamia duró un periodo donde no hubo golpe y se terminó con un golpe neofascista. Es decir, curioso, ¿no es cierto? Bueno, analicémoslo. El golpe de 1930 fue evidentemente una infamia, una barbaridad, uno de esos hechos que jalonan la historia de la Argentina, la historia triste de la falta de convicciones republicanas que tenemos el pueblo argentino. Pero en este caso, a los efectos de analizar la llamada década infame, el golpe no cuenta, porque el golpe de Estado no fue apoyado ni por liberales ni por progresistas, fue simplemente un atropello de un grupo de militares a la Constitución y a los gobernantes democráticamente elegidos. Lamentablemente fue apoyado por fuerzas democráticas e incluso fue apoyado hasta por correligionarios del presidente Irigoyen, que había sido destituido. Fíjense que su antecesor y correligionario, el expresidente Marcelo T. de Alvear, cuando se enteró del golpe desde París, dijo que era un mal necesario. Y luego en declaraciones al diario La Razón de Buenos Aires, hablando de Irigoyen, lo criticó con gran dureza, llegando a decir gobernar no es payar. E incluso le dijo, el que siembra vientos cosecha tempestades, con lo cual estaba legitimando el golpe de Estado que había volteado a su correligionario. Incluso la Unión Cívica Radical, un sector de ella, los no personalistas, es decir, los que estaban en disidencia con Irigoyen, un grupo de dirigentes importantes como fueron Molina, Melo, Echeverría, etcétera, al año siguiente, un año después, sacaron un manifiesto en donde aplaudían el golpe de Estado, decían que había sido un hecho de gran patriotismo porque había puesto fin a un gobierno que había atropellado la República. Eso se dijo desde las propias filas del presidente depuesto, con lo cual quiero también decir que más allá de la gran culpa que tienen esos militares que se sintieron iluminados y con derecho a pisotear la Constitución, también buena parte del pueblo argentino fue responsable de eso. Pero un año y medio después, gracias a la presión del Partido Demócrata Nacional y en particular de un cordobés, el ingeniero Emilio Olmos, que después fue gobernador de la provincia, que presionó permanentemente al gobierno militar para que llamara elecciones y devolviera la vigencia de la Constitución, un año y medio después se llamó elecciones. En esas elecciones ganó una coalición integrada por la Unión Cívica Radical No Personalista, el Partido Demócrata Nacional y el Partido Socialista Democrático. Y se eligieron sucesivamente, dos presidentes, que fueron Justo, Ortiz, y a Ortiz lo sucedió su vicepresidente Castillo, porque Ortiz lamentablemente se quedó ciego. El primero de esos presidentes, es decir, Agustín P. Justo, había sido ministro de Alvear, de manera que era un hombre cuya concepción republicana no estaba en duda. De manera que lo primero que tenemos para analizar que de infame no tiene nada esta década es que esos tres presidentes fueron hombres republicanos elegidos. Se acusó en algunos casos de que había habido fraude, lo vamos a analizar también.
¿Cuál era la situación del mundo en ese momento? El mundo estaba en llamas, había grandes problemas, como que en 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial, que ya no hace falta que les cuente cómo fue. En Estados Unidos todavía se estaba tratando de salir de la crisis del año 29, estaba muy mal. En Italia gobernaba Mussolini, en Alemania Hitler, en Rusia Stalin. En España estaban en las puertas de una guerra civil brutal con 1 millón de muertos. Sudamérica estaba llena de dictaduras. Y en Argentina era la tierra de la paz y del crecimiento. Permítanme que les lea algunas estadísticas de la época para que tengamos conciencia qué era la Argentina de la década del 30. Entre el año 1930 y 39, el Producto Bruto Argentino creció un 15%, el de los Estados Unidos en esa misma época creció un 4%. La industria entre 1937 y 46 creció un 62%. Fíjense que en 1934 la producción industrial era igual a la producción agropecuaria. En 1940 la había duplicado. Es decir, la industrialización de la Argentina nace en esta década, no durante el gobierno de Perón, como se quiere decir. En 1939, la producción argentina era superior a la de todo el resto de Sudamérica sumado. De todo el resto, cuando la Argentina tenía en esa época, tiene todavía el 15% de la superficie de Sudamérica y tenía el 14% de la población. Y Argentina superaba la suma de la producción de todo ese continente o subcontinente. Desde 1930 a 1943 no hubo inflación y los salarios crecieron a un ritmo del 5% anual. Los obreros industriales pasaron de 400.000 a 1 millón. Y en 1937, antes de la guerra, el PBI de Italia era el 50% del de la Argentina, la mitad, y el de Japón no llegaba al tercio. El poder adquisitivo se mide a través de un índice que es lo que se puede comprar con 1 hora de trabajo. Tomemos, por ejemplo, la carne. En esa época en la Argentina, con 1 hora de trabajo se compraba 1,5 kilos de carne. En los Estados Unidos, 950 gramos. En Inglaterra, 630 gramos. Y en Alemania, 410 gramos. En esa década se fundó la CGT y se sancionaron leyes sociales y laborales como la del sábado inglés, de indemnización, de vacaciones, de jubilación, etcétera, etcétera. No hubo analfabetismo, había desaparecido y el desempleo era cero, no había desempleo. En 1934 habían crecido ya las exportaciones de manera exponencial y las importaciones habían decaído. ¿Por qué? Por un sistema de proteccionismo, porque habían aumentado los aranceles, todo lo contrario. Los aranceles bajaron del 34 al 22%, lo cual demuestra que el proteccionismo arancelario no hace disminuir las importaciones, sino que lo que las hace disminuir es cuando el país produce y exporta y de esa manera la balanza comercial no favorece. Había libertad en todos los órdenes y sobre todo una gran libertad de expresión. La industria editorial argentina era la más importante de habla hispana en el mundo. Se habla de que en esa época hubo entreguismo por el pacto que firmó el vicepresidente de la Nación, el doctor Julio Argentino Roca Hijo, con Inglaterra, el llamado Pacto Roca-Runciman. Pues el Pacto Roca-Runciman se dio porque Inglaterra, que estaba en crisis, sancionó una ley por la cual se prohibía que Inglaterra comprara carne que no fuera a los países del Commonwealth, es decir, de la Comunidad Británica. Eso a la Argentina la perjudicaba enormemente porque era nuestro principal cliente, comprador de carnes enfriadas. Entonces hubo que hacer un acuerdo a través de ese tratado, pero ese tratado fue absolutamente favorable a la Argentina porque Inglaterra se comprometió y cumplió a comprar no menos de 390.000 toneladas de carne enfriada por año, a punto tal de que el jefe del laborismo británico, Clement Attlee, acusó al gobierno de haber firmado un pacto desfavorable para Inglaterra y los diarios de Londres, en particular el Daily Express, le acusó al gobierno de haber caído en la trampa argentina. Es decir, este pacto fue favorable a nosotros. Y si alguna duda queda sobre si aquí había entreguismo, habrá que decir que Perón también lo hizo, porque durante la época de Perón se firmó el pacto Miranda-Eddy
con cláusulas exactamente iguales que las del pacto Roca-Runciman. Ahora bien, se habla también de fraude. No sé si lo hubo, pero si lo hubo de varios lados. Claudio Chávez, un historiador peronista, dice que en esa época la Unión Cívica Radical promovió el fraude en San Juan, Mendoza y Córdoba. No lo sé. Lo cierto es que en Córdoba no hubo fraude. Tanto no hubo fraude que en 1935 ganó la elección Amadeo Sabatini. Y 4 años más tarde la volvió a ganar la Unión Cívica Radical, con Martínez y Ceballos. Perdón, no con Martínez y Ceballos, sino bueno, ya no me acuerdo quién fue. ¿Quién fue? No, Saliqueri fue mucho después. Bueno, no me acuerdo cuál fue el gobernador que siguió a Sabatini. Yo también tengo la misma edad tuya, Eduardo, y por ahí la memoria nos juega una mala pasada. Lo cierto es que esto de la década infame es una infamia. Esta década fue una de las más prósperas y ojalá la Argentina volviera a tener varias décadas como esta y no algunas que sí podían haber sido muy infames, calificadas de muy infames y que han sido muy recientes. Bueno, lo que ha ocurrido en Bruselas es tremendo, ¿cierto? Este atentado terrorista que ha hecho el EI, el Estado Islámico en Bruselas. Nuestro rechazo a eso. Por otro lado, nuestro abrazo a la gente que ha tenido este problema. Pero además nuestro pedido a los maometanos o islamitas sensatos, porque ellos tienen que tomar partido. Esto no es un problema del Islam, esto es un problema del fundamentalismo. Entonces, aquellos maometanos no fundamentalistas tienen que despedirse y decir, señores, esta es la solución, no es la solución y nosotros no la apoyamos. De hecho, no la apoyen, estoy convencido, y enhorabuena que lo hagan, pero yo creo que la solución, llegados a este punto, es directamente la guerra. Tiene que haber guerra contra el Estado Islámico, con gente que no quiere la paz, sino que quiere nuestro exterminio, con gente para quien el profeta Mahoma le dijo que Alá los iba a premiar con el paraíso si mataban a los que no creían en su religión. Con esa gente, lamentablemente, no hay acuerdo posible. No te puedes sentar con alguien que no quiere acordar con vos, sino que quiere matarte. La única forma es enfrentarlo con las armas y destruirlo. No queda otra solución. Y ojalá Europa y este buenismo que a veces allí se enseñorea, cobre conciencia de que no queda otra solución. Y también enfrentar a aquellas personas que financian esto, porque esta gente puede hacer eso porque es financiada. Bueno, será un tema para tratar exhaustivamente en otros programas, Prudencio, no hoy porque se nos ha terminado. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Potestatem, qui solvi